Buenos días, hermanos. Les invito para que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 10 del profeta Jeremías. Capítulo número 10 del profeta Jeremías. Cada semana vamos avanzando. Estamos viendo lo interesante de este libro. Aunque es un libro con muchísimo juicio, muchísima sentencia, muchísima reprensión, advertencias. Estamos frente a una nación muy rebelde, a una nación pecaminosa. También estamos viendo la gracia de Dios en este libro. Y es lo único que nos mantiene acá. Si solo estuviéramos predicando de juicio, posiblemente ustedes ya no hubieran vuelto. Pero están llegando domingo tras domingo porque además del juicio, estamos haciendo énfasis en la gracia y la misericordia de Dios, que es la razón para estar aquí. Amén. La justicia de Dios está acompañada, está llena de misericordia, llena de bondad, llena de consideración, de compasión por su pueblo. Hoy vamos a hablar sobre el temor de Dios. Y el título que yo le he puesto a la enseñanza de hoy está en el versículo número 7. ¿Quién no te temerá? Es una pregunta. Me gustan mucho esas preguntas, porque la Biblia usa preguntas. Uno de los métodos pedagógicos de Dios para enseñarnos, uno de los métodos un poco sarcásticos de Dios, o a veces irónicos o reflexivos para Dios enseñarnos, es el método de las preguntas. Y es bueno que nosotros aprendamos a hacer preguntas. Cuando aprendemos a hacer preguntas, logramos también avances pedagógicos e instructivos y correctivos. Dios va a hacer muchas preguntas en el libro de Jeremías. Y en el versículo 7 del capítulo 10 hace esta pregunta. Y quiero que lo leamos todos. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces el título de la predicación de hoy es ¿quién no te temerá? ¿Quién no te temerá? Y por supuesto, ya para la introducción estamos viendo que Dios se va a presentar en este capítulo como un Dios temible, como un Dios admirable, como un Dios majestuoso, soberano y poderoso, controlador de todas las cosas, que exige y demanda que le temamos. Y le debemos temer porque Él es temible y admirable. Porque no es un Dios apacible solamente, tranquilo y bondadoso y sereno, sino que frente a eso también es un Dios admirable, temible, soberano y majestuoso. Y nosotros o a nosotros se nos demanda temor reverente. A manera de introducción, recordemos que los primeros 6 capítulos, o los capítulos del 2 al 6 del libro de Jeremías, presentan las profecías de Jeremías en los primeros 5 años de su misión profética. Luego, a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 10, es decir, hasta hoy, Jeremías se le ordena pararse en la puerta del templo de Jerusalén a dar un discurso. Y ese discurso constituye los 4 capítulos, capítulos 7, 8, 9 y 10. Hoy termina el discurso de Jeremías a la puerta del templo. La razón por la cual Jeremías tuvo que hacerse a la puerta del templo para dar su discurso fue porque los sacerdotes de turno y los maestros de la ley le prohibieron entrar al templo. Le prohibieron porque él no era bienvenido al templo, porque el discurso que él daba era contrario a lo que el pueblo quería escuchar. Entonces los sacerdotes le dijeron: no te damos la oportunidad de entrar al templo, no queremos escuchar tu discurso, todo lo que tú nos dices es contrario a lo que nosotros queremos escuchar y a lo que los profetas falsos enseñan. Entonces Dios, ¿qué le dijo a Jeremías? Bueno, Jeremías, entonces ve a descansar, nadie te quiere escuchar. No fue así, ¿cierto? Dios le dice a Jeremías: como no te quieren escuchar, ve a la puerta del templo, párate a la entrada y a todo el que entre comience a darle este discurso. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Hoy termina Jeremías, o terminamos mejor, el discurso que Jeremías dio a la puerta del templo. Comprendimos en los capítulos anteriores que no era una tarea fácil para Jeremías pararse a la puerta del templo a dar un discurso a gente que no quería escuchar, y cuando él estaba censurado de no poder entrar al templo y tenía las puertas cerradas para él. Jeremías fue un hombre contundente dando su discurso a la puerta del templo, y durante 4 capítulos anunció y advirtió el juicio de Dios con lamentos, con dolor y aún con lágrimas en sus ojos. Recordemos que en este momento histórico, cuando Jeremías está dando su discurso, recién se había reparado el templo. ¿Recuerdan quién fue el que reparó el templo? El rey Josías.
un hombre muy joven que a los 8 años comenzó a reinar, y se cree que para este momento el rey Josías tenía unos 20 años, igual a lo que tenía Jeremías. Se cree que eran hombres de la misma edad. El uno era sacerdote, hijo de sacerdotes y profeta, y Josías era rey. Y los dos estaban en el poder, presentando el encargo de Dios, y se cree que eran amigos, y los dos fueron recursos de Dios, o pregoneros de Dios, para llamar al pueblo al arrepentimiento. Recordemos que el hallazgo del descubrimiento del rollo, del libro de la ley, que fue encontrado y que fue leído públicamente, el cual originó algunas reformas, ese hallazgo no logró traer un arrepentimiento verdadero en el pueblo, sino solamente una renovación superficial. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo frente a ese hallazgo? Dios les decía, tienen que arrepentirse, pero el pueblo no se arrepintió totalmente, sino que hubo un aparente avivamiento que consistió en reparar el templo, en restablecer la Pascua, en restablecer los sacrificios, en restablecer el día del Señor, pero no en un arrepentimiento profundo de corazón. El capítulo anterior terminamos leyendo que todo el pueblo de Israel era incircunciso de corazón. Es decir, aunque aplicaba la señal externa de la circuncisión, ellos eran una nación evidentemente incircuncisa. El capítulo número 10 va a comenzar hablando de lo insensato de la idolatría. Queridos hermanos, Dios le dio al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, estando en el desierto, los 10 mandamientos. ¿Y recuerdan qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás hacia ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso dice el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios. Recordemos que los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios están referidos a nuestra adoración para Dios, o en nuestra comprensión y conocimiento de cómo Dios exige que nosotros le adoremos. Y los siguientes 6 mandamientos están referidos a las relaciones o al amor entre el prójimo, o cómo expresamos nuestro amor al prójimo. En el capítulo 7 y 8, Jeremías va a denunciar que el pueblo de Israel ha violado los 6 mandamientos de la segunda tabla. Es decir, matan, roban, adulteran, mienten, codician, levantan falso testimonio. ¿Sí? Pero en este capítulo, Jeremías va a ir de manera muy contundente a denunciar los pecados de Israel con relación a Dios. Es decir, él va de menos a más, es un discurso progresivo. Comienza primero diciendo cómo las relaciones entre ellos se han dañado, cómo no se aman y no se protegen mutuamente, pero ahora va a comenzar el capítulo hablando de cómo ellos han violado básicamente los primeros 2 mandamientos de la ley de Dios, porque ellos tienen dioses ajenos, son politeístas y además de eso son idólatras. Y yo quiero que me acompañen a leer, por favor, los primeros 16 versículos de este capítulo. Dice así: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones
y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos estor. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos de la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerá. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Estos primeros 16 versículos, Jeremías los va a dedicar para hablar de lo insensato que es tener ídolos. Y no solo tenerlos, sino confiar y adorarlos. Jeremías va a demostrar con muchísimos ejemplos y preguntas lo insensato, lo tonto, lo necio, lo bruto, va a decir, de tener ídolos y creer en él. Dice: quien tiene un ídolo se ha embrutecido, se ha entontecido, porque ha reemplazado al Dios fiel y verdadero y todopoderoso para confiar en una imagen. Jeremías va a hablar y va a hacer burla de los ídolos que tienen los judíos en su momento, y va a mostrar lo ridículo y lo absurdo que es tener ídolos muertos. Y él va a decir: es como un campesino, ¿cierto?, que se va por el campo, coge el machete o coge el hacha, va y corta un árbol, luego que corta el árbol lo trae, comienza a tallar un ídolo, luego lo talla, ¿cierto?, lo hace bien hermoso, bien pulidito, le da toda la forma y dice, luego lo pone en un lugar, pero para que no se caiga, ¿qué hace? Lo apuntilla, le pone clavos, porque si no le pone clavos se va a caer. Le pone clavos, lo asegura, lo pone bien firme y luego lo pone allí y se arrodilla y comienza a pedirle. Dice: qué insensato es, teniendo nosotros un Dios vivo y poderoso, teniendo nosotros un Dios que es creador de todas las cosas, teniendo un Dios que hace bien y que hace mal, y que protege y que nos defiende. No es vanidad, es decir, no es algo vano, no es algo necio que nosotros creemos y adoremos ídolos. Muchos de nosotros, antes de tener el conocimiento correcto del Evangelio, adorábamos ídolos. Muchos de nosotros teníamos estampitas en la casa, o teníamos ídolos colgados al cuello, los teníamos en nuestra casa, y eran un bien preciado. Muchos de esos ídolos les pedíamos y los reverenciábamos y los venerábamos con muchísimo respeto, con muchísimo fervor, porque pensábamos que a través de ellos nos venía el favor de Dios. Muchos de nosotros tuvimos esas prácticas. Ahora que hemos comprendido la palabra, sabemos que es muy insensato y es muy necio hacer eso. No hablamos mal de los que lo hacen, porque sabemos que ellos lo hacen con la misma fe que nosotros lo hacíamos, pero con gran desconocimiento. Sabemos que ellos lo hacen con el mismo fervor y entusiasmo que nosotros lo hicimos, solo que ellos no tienen el conocimiento que ya nosotros tenemos. Y como nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, no podemos adorar ídolos. La pregunta en el versículo 7 es: ¿quién no te temerá? ¿A quién temían los judíos en este momento? A sus ídolos. Los ídolos a que ellos se inclinaban y los ídolos a quienes ellos reverenciaban eran ídolos vanos, es decir, impotentes. Eran como vapor, eran como vanidad, eran ridículos, era absurdo, porque eran madera o metal o hierro o porcelanas
que ellos reverenciaban y que ellos no podían encontrar de ellos ningún favor. El profeta Jeremías dice que estos ídolos no pueden hacer ni bien ni mal, que no pueden ni siquiera moverse de su lugar, que los artífices los ponen como palmera, pero no pueden hablar, ni pueden moverse, ni pueden auxiliarlos. El profeta también dice que aún los que funden estos ídolos, es decir, los creadores o los artesanos de estos ídolos, se avergüenzan de sus ídolos. Dice, ellos mismos lo hacen y saben que son incapaces o impotentes de podernos auxiliar. Básicamente, el profeta Jeremías va a hablar de 4 características que tienen los ídolos y las va a contrastar con 4 atributos perfectos de nuestro Dios, para demostrar lo absurdo o lo necio que es que nosotros creamos en los ídolos. La primera característica de los ídolos es su debilidad. Lo va a decir en los versículos que leímos. Y frente a la debilidad de los ídolos, es decir, que no son fuertes, no son poderosos, no son capaces de hacer nada, ¿cuál es la característica propia de Dios? Su poder. Dios es poderoso, Dios es fuerte. Y habla de los relámpagos, de las nubes, de las tempestades. ¿Quién puede hacer que haya tempestades? Dios. ¿Quién es el único que puede hacer que haya cultivos y que haya cementeras y que haya cambios en las estaciones? Solo Dios. ¿Puede hacer eso el ídolo? No, porque el ídolo es débil, es incapaz. La segunda característica de los ídolos es que son vanidad, es decir, son cosa vana, son cosa temporal, son como un vapor, ¿sí? Son como nada, dice Jeremías. Frente a la vanidad de los ídolos, ¿cuál es la característica principal de Dios? Que Dios es vida. Dios no solo es vida, sino que es el autor de la vida. Los ídolos ni tienen vida, ni pueden dar vida. Pero Dios es vida y Dios puede dar vida y preservar la vida a sus seguidores y a su creación. La tercera característica de los ídolos es que son totalmente impotentes de solucionar cualquier necesidad nuestra, porque no tienen ningún poder ni ninguna capacidad, porque no son creadores, son cosas creadas. La característica de Dios es que Dios es el Dios creador de todas las cosas. El profeta Jeremías va a decir: tú eres Dios vivo, Rey eterno, y a tu ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir tu indignación. Habla de lo majestuoso que es Dios y poderoso para tener control sobre toda su creación, porque Él es el creador. Y la cuarta característica que Jeremías va a presentar de los ídolos es que son ridículos, o que es una ridiculez creer o confiar en los ídolos, porque no pueden hacer absolutamente nada por nosotros. Frente a esa condición de los ídolos, el atributo de Dios es la seguridad. Dios no solo es seguro, sino que nos da seguridad eterna, porque es inconmovible, incomparable, indestructible. Dios nos da seguridad, porque la seguridad viene de Dios. Queridos hermanos, quiero que ustedes piensen un poco cuando Dios llamó a Israel. Cuando Dios llamó a Israel, o cuando Dios llamó a Abraham, a Jacob, a Isaac, y posteriormente lo constituyó una nación, hay una condición especial para la cual Dios los llamó. ¿Recuerdan para qué Dios los llamó? Dice: yo los llamo para que sean una nación diferente a todas las naciones de la tierra. Yo los llamo para que sean distintos, o para que sean diferentes a todos los demás. La pregunta, queridos hermanos: ¿Dios ha cambiado de propósito? ¿Para qué Dios nos llama hoy a usted y a mí? Para ser distintos, para ser diferentes. ¿A quiénes? A todos los demás que nos rodean. Dios nos llama para que nosotros seamos totalmente distintos en nuestras creencias, en nuestras acciones, en nuestros gustos, en nuestras celebraciones a todos los demás. La pregunta es: ¿eso está sucediendo en nosotros? ¿Somos distintos a las demás naciones, a los vecinos, a los que nos rodean? ¿Somos distintos a nuestros familiares que no tienen el temor de Dios? ¿O somos igual o a veces peor?
Ayer fue a visitar a un hermano y no pude entrar por una música alta y una música que no conviene a cristianos. Y ayer había otra familia celebrando de la iglesia con una música que no es apta para cristianos. Queridos hermanos, ¿somos distintos a las demás naciones? ¿Cuál es la música que oímos? ¿Cuál es la música que ustedes ponen? ¿Cómo celebran ustedes? Ustedes hacen celebraciones y las podemos hacer, está permitido. Pero ¿cómo celebramos? ¿Igual al mundo o celebramos diferente? Ustedes y yo tenemos que ser distintos porque para eso nos llamó Dios. La Biblia dice, los llamo para que sean distintos a todos los demás. ¿Qué debe distinguir al cristiano? El temor de Dios. En la pregunta del versículo 7 es, ¿quién no te temerá? ¿Quién no debe temer a Dios? Si Dios es creador de todas las cosas, si Él es rey sustentador de todas las cosas, si Él es soberano, si todas las cosas son por Él. La tragedia del pueblo de Israel consistió en dejar al Dios vivo y verdadero por seguir cosas que son nada, por seguir como un vapor o como una vanidad. Dice la Biblia, dejaron al Dios vivo y verdadero, poderoso y creador, para seguir a sus propios ídolos. Ese no era el mandato de Dios. Dios no les había mandado eso. Antes que Dios mandarles que ofrecieran sacrificios y que hicieran ceremonias públicas, rituales, Dios les había mandado que guardaran los mandamientos. Los mandamientos fueron primero, ¿recuerdan? Jeremías les ha dicho en los discursos, los mandamientos de la ley de Dios fueron dados primero, antes que los ritos. Antes que el establecimiento de un rito de sacrificios, Dios les dio su ley. Yo quiero que leamos, por favor, un texto en Isaías 44, versículos 9 al 20, para que comprendamos mucho más lo que significa el tema de los ídolos. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a uno. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brazos cocí pan, asé carne y lo comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Una descripción muy gráfica hace Jeremías para decir cómo el hombre, en su ignorancia o en su desconocimiento de la voluntad de Dios,
o en su rebeldía se postra a los ídolos. Queridos hermanos, es probable que algunos de nosotros estemos diciendo, bueno, yo antes tenía ídolos, ya no tengo. Yo antes era idólatra, ahora no lo soy. Recuerden que hace 8 días dijimos que el conocimiento verdadero es el conocimiento de Dios y el conocimiento de nuestra realidad. Recordemos que uno de nuestros reformadores enseñó que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Es muy probable que ahora no tengamos los ídolos que teníamos antes, pero ahora nosotros tenemos unos nuevos ídolos a los cuales nos rendimos. Por ejemplo, la música para muchos se constituye un ídolo en el cual yo no puedo vivir sin ella. Necesito música todo el tiempo, necesito música para esto, para lo otro, y la idolatro como si fuera mi Dios. Para muchos el trabajo se constituye un ídolo. Para muchos el dinero se constituye un ídolo. Para muchos de nosotros el deporte se constituye un ídolo. Para muchos de nosotros la imagen o la apariencia o la moda o estar actualizados en la tecnología se constituye ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Es probable que no tengamos los ídolos anteriores, pero tenemos nuevos ídolos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si nos damos cuenta que tenemos otros ídolos? Confesarlos, apartarnos de ellos, porque cada vez que nosotros tenemos un ídolo, lo que estamos es intentando reemplazar o sustituir el poder y la bondad y la majestuosidad de Dios por un ídolo. Cada vez que nosotros ponemos ídolo, lo que decimos es: Dios no es todo suficiente, Dios no es perfecto, Dios no es soberano, y necesitamos tener ídolos en quien confiar. La primera parte, ¿por qué nosotros debemos temer a Dios? Es porque Dios solamente es todopoderoso. Los atributos de Dios que se describen en la primera parte del libro o del capítulo 10 son atributos extraordinariamente maravillosos para mostrarnos quién es Dios. El capítulo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y en las naciones no pueden sufrir su indignación. El versículo 12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes. Luego dice en el capítulo 10, en el versículo 16, dice: no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Queridos hermanos, los ídolos son muertos, son pasajeros, son vanidad, son efímeros, pero Dios es todopoderoso. Lo que describe el profeta Jeremías en los primeros 16 versículos son sendos atributos de Dios: su poder, su control, su soberanía, su grandeza, su inmutabilidad. Dios no necesita ser sujetado a nada ni a nadie. Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo determina. Él es el que envía la lluvia, preserva la creación, todo lo ha hecho eternamente y para siempre. Él es Dios vivo y eterno. A Él sea nuestro temor, a Él sea nuestro servicio y nuestra adoración. El versículo 16 nos habla de la gracia de Dios. Habla de la porción de Jacob. Qué importante este versículo, porque aunque Jeremías está hablando a una nación, recordemos que no toda la nación es salva. Hay algo que un término en el Antiguo Testamento, que es el término remanente o porción. Esta porción que dice aquí el versículo 16 nos dice que no todo Israel será salvo, pero que sí dentro de Israel hay un remanente, es decir, hay unos elegidos, hay una porción que Dios va a redimir y va a salvar por su infinita gracia. Jeremías está dirigiéndose a toda la nación, pero en el versículo 16 se dirige al remanente y dice: no es así la porción de Jacob. Es decir, no perecerá para siempre la porción de Jacob o el remanente o los escogidos, porque serán preservados. Dice: porque Él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Queridos hermanos, es muy importante esta metáfora.
¿La vara para qué es usada en la Biblia? La vara es ejemplo en la Biblia de corrección, de instrucción. La vara es usada en la Biblia para enderezar, ¿cierto? Para corregir, para instruir, para volver al camino, para hacernos conscientes de nuestro error y volver al camino. La Biblia dice que Israel es una vara. Aquí va a decir que Israel es la vara de la heredad de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Está hablando de dos pueblos aquí, ¿cierto? De Israel como nación política, pero está hablando de Jacob como la porción o el remanente. ¿Qué es Israel para Jacob? Es una vara en las manos de Dios. Es decir, Dios va a usar a la nación de Israel para disciplinar a su remanente, a la porción de Jacob. Dios va a usar a Israel que se ha apartado idolátricamente de Dios y que no ha reconocido los atributos de Dios ni le ha adorado, ni ha guardado los mandamientos, para disciplinar a su pueblo. La vara, nunca la vara en la Biblia es para destruir. La vara es para disciplinar, para corregir, para destruir, pero no para destruir. Dice Dios, yo voy a tomar a Israel como mi vara y voy a disciplinar o a corregir a la porción de Jacob, es decir, a mi pueblo elegido. ¿No es eso una acción maravillosa de Dios? Eso es supremamente importante, porque si Dios quisiera destruir a Israel, ¿qué hubiera hecho? ¿Le hubiera dado con una vara? No. Hubiera enviado fuego, una inundación, o hubieran exterminado los ejércitos babilónicos a todo Israel. Pero el propósito de Dios con la porción de Jacob no es exterminarlo. Nunca ha sido ese, ni nunca será ese el propósito. El propósito de Dios con su pueblo es corregirlo. Y para corregirlo, lo corrige con vara. La vara es suave, la vara cumple el propósito correctivo, instructivo, pero no destruye. En Salmos 49, versículos 6 al 9 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca más vea corrupción. Luego en los salmos, en muchos de los salmos, se exalta los atributos de Dios. Y yo quiero que leamos algunos de esos salmos. Salmo 47, 8 y 9. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. En el Salmo 96, 10 dice: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó: el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. En el Salmo 94 al 6: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Génesis capítulo 9, versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Queridos hermanos, Dios nos llamó para que nosotros vivamos para Dios, para que seamos un pueblo diferente. Si no somos un pueblo diferente, ¿qué necesita Dios hacer con nosotros? Darnos con la vara, ¿cierto? No nos va a destruir, pudiera hacerlo, porque tiene todo el poder, porque nosotros hemos hecho mérito para que nos destruya, pero no lo va a hacer, por una razón, porque Él estableció un pacto, y Él es fiel a su palabra. Y como Él es fiel al pacto, no nos va a destruir, nunca Él va a destruir a sus hijos ni a su pueblo, pero sí lo va a corregir, y le va a dar con la vara. ¿Quién de nosotros nos gusta, o cuando recordamos que nos dieron vara, lo recordamos con agrado? En el momento, dice la Biblia, ninguna disciplina es causa de gozo, pero a la postre nosotros decimos: gracias porque tuve unos padres que me corrigieron, gracias porque tuve unos abuelos o tíos, o en el colegio o en el trabajo alguien me enseñó, me corrigió, me mostró el camino, y yo agradezco porque esa corrección me sirvió para poder ser alguien en la vida. ¿Hemos dicho eso alguna vez? Hemos agradecido a los que nos corrigieron,
sean nuestros padres o abuelos o personas que nos tuvieron a cargo, que nos corrigieron. Posiblemente pensamos que se le fue un poco la mano en algunos casos, pero gracias a Dios porque nos corrigieron. Dice Dios, lo que yo voy a hacer con el remanente es, lo voy a corregir. Porque habiendo sido llamados para ser un pueblo diferente y vivir diferente y adorar a Dios por sus atributos, no le hicieron ni le tuvieron temor. Entonces, como no me tienen temor y le tienen temor a sus ídolos, los tengo que disciplinar. Esa es la misericordia de Dios. Y habla el versículo 16, la primera parte, en una expresión hermosa, mostrando el carácter perfecto de Dios y mostrando el remanente o la elección incondicional de Dios. Primer aspecto de por qué debemos temer a Dios es por los atributos de Dios. Debemos tenerle temor a Dios por los atributos de Dios. ¿Quién hay otro semejante a Dios? En poder, en magnificencia, en grandeza, en inmutabilidad, en gracia y en misericordia. ¿Hay alguien semejante a Dios? ¿Hay otro por lo menos parecido o similar? Dice, todos los dioses de los pueblos son vanidad, es decir, son una ilusión, son nada. Pero Jehová creó todas las cosas, Él es nuestro Dios. ¿Quién no te temerá? Aún los animales, dice la Biblia, le rinden reverencia. Aún los animales, cuando hay tormentas o cuando hay terremotos, ¿ustedes saben qué hacen? Se arrodillan, claman, pidiendo misericordia, pidiendo cuidado. Aún cuando los animales se sienten indefensos y se sienten atemorizados, suplican a Dios. Aún todos los hombres, aún los ateos, aún los que dicen que Dios no existe, frente a una calamidad o una adversidad, que dicen: Dios mío, o si tú existes, ayúdame, o si hay alguien que me pueda ayudar, por favor, ayúdame. Y claro que sí hay alguien, se llama Dios, creador del cielo y de la tierra, al único que le debemos temor reverente. En segundo lugar, versículo 17 al 22, debemos temer a Dios por sus acciones, no solo por sus atributos que hablan de lo que Él es, sino también de los atributos que hablan de lo que Él hace, las acciones de Dios. Versículo 17 al 22. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije: ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. La segunda parte del capítulo va a hablarnos del asolamiento que va a vivir Judá y todo Israel a causa de la invasión babilónica. Y va a usar metáforas interesantes para decir qué es lo que va a pasar con el pueblo, para que vean la disciplina de Dios. En primer lugar, Dios les dice: recojan su tierra o alisten sus cositas porque tienen que huir. Es como un ultimátum de Dios diciéndoles: no les queda más tiempo acá. Ustedes que viven en una ciudad fortificada y amurallada y que se sienten seguros, por favor alisten sus cosas porque van a tener que salir huyendo. En segundo lugar, Dios va a usar otra metáfora interesante. No sé si algunos de ustedes, cuando eran muchachos y jugaban en el campo, les gustaba con caucheras matar los animales. ¿Sí jugaron con caucheras? Con ondas, con flechas. Dios dice que Él va a ser como un muchacho que toma una cauchera. ¿Y qué va a hacer con la cauchera? O con la onda. No va a matar pajaritos, sino que va a poner a los judíos como si fueran cauchera y los va a lanzar a lo más lejos, a dispersarlos, a separarlos y a alejarlos de su ciudad. Por eso el versículo 19 es un lamento. ¡Ay de mí por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa. Pone el ejemplo como si fuera una enfermedad incurable.
y realmente no están enfermos. Ellos no están enfermos. La enfermedad de ellos es su propio pecado, su quebrantamiento. Y luego, del versículo 20 dice, mi tienda está destruida. Dice, es como si alguien hubiera cortado todas las cuerdas con las que se sujetaba la tienda y ya se me cayó la tienda y no tengo cómo repararla. Y pone el ejemplo de una mujer que comienza a llorar. Y comienza a llorar porque sus hijos han muerto, porque su casa se le ha destruido y porque no tiene dónde vivir. Eso como si fuera una mujer representando a Judá y a Jerusalén y representando al propio profeta, hablando de cómo el lamento que están viviendo por el pecado tienen que salir corriendo, porque Dios no solo es un Dios poderoso a diferencia de los ídolos, sino que las acciones de Dios atestiguan de que solo a Él se le debe tener temor. ¿Quién fue el que hizo que todo esto sucediera? ¿Los ídolos? ¿O Babilonia? ¿O los reyes? ¿Quién fue el que causó todo este asolamiento a la tierra de Judá? Dios. No hay otro. Las acciones de Dios muestran que ante Dios y ante la voz de Dios todo mundo tiene que doblegarse. Las acciones de Dios muestran que Él causa asolamiento, que Él nos llama poderosamente al orden y que por favor tenemos que doblegarnos ante Él. El versículo 21 nos da la razón por la cual viene todo este asolamiento. ¿Cuál es la razón práctica por la cual viene el asolamiento sobre Judá y sobre Jerusalén? Dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. ¿Quiénes eran los pastores de los judíos? Los sacerdotes, los reyes y los profetas. ¿Qué hicieron ellos? Se infatuaron, es decir, se volvieron torpes, se volvieron vanos, se volvieron necios, se volvieron tontos y se olvidaron totalmente de Dios y desconocieron la voz de Dios. Se volvieron ignorantes, se infatuaron y por lo tanto viene el juicio de Dios y las acciones inevitables de Dios sobre una nación rebelde y desobediente. Dice la palabra de Dios en Jeremías 11 y 12. Por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su maldad. Lo que describe el versículo 22 de la voz de rumor que viene, es la voz que viene del norte. ¿Recuerdan de quiénes? De los soldados babilónicos que venían a invadir. Babilonia era el imperio en el cual los judíos más confiaban, porque era el imperio fuerte donde venía toda su mercadería y sus tecnología y todo lo que ellos necesitaban. Ahí habla de púrpura, habla de obra de artífices, de materiales y de metales importados. ¿De dónde los traían? De Babilonia. Habla de todas sus mercaderías o sus mercancías. ¿De dónde proveían ellos sus mercancías? De Babilonia. Ahora Dios les dice, ¿de dónde viene el rumor de la guerra? De Babilonia, del imperio en el que confiaban. ¿De dónde habían traído los ídolos que ellos adoraban en Jerusalén y en Judá? De Babilonia. Es decir, de aquellos en quienes ustedes confían, de aquellos que les han vendido los ídolos o la idea de los ídolos que ustedes tienen, de ellos viene el asolamiento. Porque ustedes confiaron en alguien equivocado y no confiaron en Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole al pueblo? Si ustedes no confían exclusivamente en mí y viven para mí, ustedes van a sufrir destrucción. Y dicho y hecho, viene la destrucción y el asolamiento porque ellos no confiaron en Dios, sino que confiaron en sí mismos. Las tierras desoladas, los moradores huyendo, las ciudades invadidas de animales salvajes que han hecho guarida en su ciudad, en el lugar santo. Queridos hermanos, ¿quién no debe y no puede tener temor a Dios? ¿Quién es el único que merece nuestro temor y nuestro respeto? Dios. No solo por sus atributos, que describen lo que Él es, sino mucho más por sus acciones, que describen lo que Él puede hacer y lo que Él hace efectivamente, trayendo justicia. Y en tercer lugar, versículos 23 al 25, debemos temer a Dios por su corrección. Conozco, oh Jehová,
que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. La tercera razón por la cual debemos tener temor de Dios y tenerle temor a Dios es por su corrección. Porque como dice la palabra en otro texto, dura cosa es caer en las manos de un Dios airado o de un Dios vivo. En esta parte final, Jeremías eleva una oración. Jeremías eleva una oración como si fuera de él, pero realmente le está involucrando todo el pueblo, toda la nación. Jeremías usa una figura literaria que se llama sinécdoque. Jeremías en esta parte se pone él como si fuera el todo del pueblo de Israel y como si él fuera el representante de todo el pueblo a hacer una oración. ¿Quiénes eran los que debían orar? El pueblo. ¿Quiénes eran los que estaban orando mal? El pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo no ora? Porque el pueblo está perdido en ilusiones vanas y pasajeras y no toma conciencia de lo que se está diciendo, y porque cuando Jeremías habla no les gusta lo que Jeremías dice. Entonces, ¿qué hace Jeremías en esta parte del capítulo? Él mismo toma el lugar del pueblo y se constituye el representante y embajador del pueblo a quien él mismo está denunciando para elevar una oración. Y la oración en el versículo 23 es una oración supremamente importante, muy diciente, que muestra la realidad del pueblo. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dicen los que han estudiado más a profundidad que cuando usa el término hombre aquí en este versículo, usa el término que aparece en Génesis cuando Dios creó a Adán. ¿Y ustedes saben qué significa Adán? Humanidad. Adán significa humanidad. Y dicen que es el mismo término en el hebreo para cuando se escribió el capítulo primero. Es decir, cuando Jeremías dice: conozco, oh Jehová, que la humanidad no puede conocer a Dios, ni ordenar su camino, ni es de la humanidad o de los seres humanos ordenar sus propios pasos. ¿A qué apela Jeremías en esta oración? No es un lamento, es una oración de súplica, de ruego, de misericordia a Dios, apelando a Dios mismo por sus propios atributos, diciendo: Señor, no podemos determinar nuestro propio destino. Nosotros no podemos, por más que deseemos, ordenar nuestros propios pasos. ¿Qué era lo que había hecho el pueblo de Israel con los ídolos y con los astros? Pretender que los ídolos y los astros les orientaran o les demarcaran su propio destino. Ellos consultaban los astros para que les dijeran cómo les iba a ir. Muchos, aún cristianos, consultan aún el horóscopo y buscan el periódico o el internet para ver qué les dicen los astros y para ver cómo les va a ir. ¿Qué es lo que les dice Jeremías acá en esta oración? No son los astros, no es los signos del zodiaco, no son los ídolos los que nos dicen el futuro. ¿Quién es el que determina el futuro? Es nuestro Dios. Jeremías en el versículo 23 nos da un fundamento sólido para la doctrina de la predestinación, para la doctrina del destino anticipado. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino y el hombre no puede ordenar sus pasos. Queridos hermanos, ¿qué conocemos de Dios? Que Él es soberano. ¿Qué conocemos del hombre? Que es incapaz. Jeremías está poniendo esos dos fundamentos que puso Calvino en el siglo XVI en este versículo. Yo conozco que tú todo lo sabes, que tú eres Dios vivo y poderoso, pero también conozco que el hombre no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza, querida iglesia? Si todo lo que Dios nos dice que hagamos y que debemos hacer, no lo podemos hacer, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro camino? Jeremías está diciendo: yo conozco lo que tú eres y conozco
la incapacidad humana, la total incapacidad humana. No podemos hacer nada. Queridos hermanos, eso que Dios nos dice a nosotros pasa también con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que hacer muchas cosas, pero las pueden hacer por sí mismos. ¿Pueden caminar o enderezar sus caminos frente a Dios? ¿Pueden ordenar por lo menos mínimamente sus pasos? La respuesta es no. Lo dice la palabra profética en el versículo 23. Entonces, ¿qué necesitamos, queridos hermanos, siendo que estamos obrando mal? ¿Que Dios nos pase por alto? Si usted necesita ordenar sus caminos, pero no lo puede hacer, entonces ¿a qué apelamos? ¿A la misericordia de Dios que nos pase por alto? Que nos diga, Señor, es que yo no puedo, tú sabes que no puedo, por favor no me castigues. ¿Qué dice el versículo 24? Castígame. Así dice el versículo 24. Como yo conozco lo que tú demandas, y como conozco mi incapacidad, y conozco que merezco disciplina, por favor, castígame. ¿Alguno de ustedes le ha dicho eso a Dios? Dígase. Señor, yo conozco que soy necio, conozco que obro mal todos los días, conozco que sabiendo hacer lo bueno no lo hago y no lo puedo hacer. Por favor, castígame. No le diga páseme por alto, porque decirle eso es desconocer los atributos de Dios, porque Dios es justo y Dios no pasa por alto ninguna falta nuestra. Decirle a Dios, por favor, no me discipline, deme una segunda, una tercera oportunidad, es negar el carácter justo de Dios y fiel de Dios. Yo sé que merecen mis acciones disciplina, entonces, Señor, disciplina. Pero ¿saben qué le dice Jeremías en la oración, invocando por todo el pueblo? Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Es decir, Señor, dámelo mi merecido, pero dame con justicia, no con ira. Porque con ira me destruyes, pero con justicia me corriges. ¿No es eso maravilloso? Es la oración en boca de un hombre suplicando por una nación, diciéndole, Señor, aunque toda la nación merece ser destruida, por favor no me castigues en tu ira, sino en tu justicia. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jeremías? Si tú derramas tu ira sobre este pueblo, ¿qué va a pasar con el pueblo? Es totalmente destruido. ¿La ira es para quién? La ira es para los incrédulos. La ira es para los bastardos. La ira es para los enemigos. Pero ¿para quién es la justicia? Para los hijos de Dios. Para la porción de Jacob. Para la heredad de Jacob. ¿Qué es lo que está diciendo Jacob? Somos porción tuya, pero nos hemos portado terriblemente mal. Pero siendo que somos tuyos, por favor castíganos con justicia, no con tu ira. Porque en tu ira nos exterminas o nos aniquilas, pero en tu justicia nos corriges y nos enderezas. Eso es misericordia, queridos hermanos. ¿Cómo nos disciplina hoy Dios a nosotros? Con justicia, no con ira. ¿Cómo nosotros como padres debemos disciplinar a nuestros hijos? Si nosotros los disciplinamos con nuestra ira, ¿qué hacemos? Los podemos acabar, los podemos aniquilar, los podemos destruir, los lastimamos. Hacemos que su corazón se llene de más rabia y de más amargura. Y esa disciplina no es correctiva, sino destructiva. Pero un padre temeroso de Dios, un padre consciente de la gracia con la cual es tratado, disciplina a sus hijos con justicia, mas no con ira. No los disciplina para destruir, los disciplina para corregirlos, para enderezarlos, para mostrarles el camino. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Y luego el versículo 25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen. ¿Qué es lo que está pidiendo Jeremías para las naciones enemigas? Ira. A ellos sí trátalos con tu ira. A ellos sí destrúyelos en tu furor. Aniquílalos. Derrama tu ira sobre aquellas naciones que se han levantado contra tu porción y que han comido a Jacob, lo han devorado, lo han consumido y lo han asolado. 4 sinónimos usa Jeremías para describir lo que han hecho las naciones enemigas con el pueblo de Dios.
Por lo tanto, castígalos en tu furor. Derrama tu ira sobre ellos, porque ellos son tus enemigos, porque ellos han pretendido aniquilar al pueblo de Dios, al cual no se puede aniquilar, y porque ellos no invocan tu nombre. Miren lo que está pidiendo Jeremías. Esto es un versículo imprecatorio, pidiendo justicia divina, pero justicia punitiva contra el pueblo enemigo. Pero la justicia para el pueblo de Dios no es punitiva, sino correctiva, pedagógica, instructiva. Pero justicia punitiva contra las naciones. Que caiga la ira de Dios, que la justicia de Dios caiga sobre los gobiernos y sobre las naciones que no invocan tu nombre. ¿Qué hacen las naciones enemigas contra el pueblo de Dios, hermanos? Cuando usted mira la nación y las políticas de nuestra nación, ¿usted le parece que son favorables para la iglesia? ¿Usted le parece que nuestros gobiernos legislan a favor de la iglesia? Que cuando ellos establecen el POT o otras leyes de libertad de culto, la ley 133 u otros artículos reglamentarios, que ellos están a favor de los creyentes y de la iglesia. ¿Qué es lo que hacen las naciones que no invocan a Dios y no tienen el temor de Dios contra los creyentes? ¿Qué es lo que hacen? Versículo 25. Dice, lo devoran, lo consumen, lo asolan, lo comen. Miren qué metáforas. Para hablar como si fueran unas fieras o unos animales salvajes, depredadores que quieren depredar o exterminar el pueblo de Dios. Eso hacen las naciones. Por eso al comienzo del capítulo dice, las costumbres de las naciones son vanidad. No sigamos las costumbres de las naciones, hermanos. No vayamos tras las costumbres de los pueblos, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y cuando copiamos las costumbres de las naciones, estamos negando al Dios verdadero. Hay otro texto de Jeremías más adelante que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Queridos hermanos, lo que hacen las naciones es devorar al pueblo de Dios. No pensemos que las políticas de los gobiernos infieles o incrédulos son políticas favorables para los creyentes. No pensemos que la legislación de ellos es una legislación favorable para la iglesia. No pensemos que no tienen ninguna ideología tras esas leyes. No. Todas las políticas de nuestros gobiernos tienen una cargada ideología pagana contraria al Dios verdadero. Todas las políticas de los gobiernos están en contra de los creyentes. ¿Quién nos defiende a nosotros? Dios. ¿Quién legisla y hace que la legislación se cumpla a favor de los creyentes? Dios. ¿Ustedes creen que el gobierno está preocupado porque nosotros estemos bien? ¿Porque nuestros hijos tengan una educación en valores? ¿Porque nuestros hijos moralmente sean justos y reverentes? ¿Ustedes creen que los gobiernos están preocupados porque nuestros hijos se casen y tengan familias estables? ¿Ustedes creen que el gobierno está preocupado por sus hijos? ¿Por su moral, por su vida espiritual, por su vida eterna? ¿Ustedes creen que la televisión y los medios de comunicación, que son el cuarto poder, están preocupados por proteger la integridad de nuestros hijos y proteger la integridad de nuestras familias? ¿Eso piensa el gobierno? No, hermanos queridos. Los medios de comunicación, el gobierno, las políticas internacionales no están a favor de los creyentes, están en contra. Quieren destruir a los jóvenes, quieren destruir la sociedad, quieren destruir la integridad nuestra. ¿Quién tiene que velar por la integridad de sus hijos? Nosotros. ¿Quién tiene que velar por la protección de nuestros hogares? Nosotros. No entregamos los hijos al colegio para que nos los eduquen. A veces nos causan gran dolor. ¿Quiénes son los que tienen que velar por educar a sus hijos sabiamente? ¿Quiénes son los que tienen que invertir tiempo en proteger, en instruir y en dar ejemplo? ¿Quiénes son los que tienen que confiar para que sus hijos sean encaminados por el buen camino? Nosotros como padres temerosos de Dios. Somos los que tenemos que doblar nuestras rodillas y decir, Señor, si tienes que castigarnos, castíganos. Pero por favor corrígenos, no nos dejes desviar. Conocemos que no podemos enderezar nuestros caminos. Conocemos que tenemos maldad en nuestro corazón. Y conocemos que no podemos, por nuestros propios esfuerzos, enderezar nuestros caminos. Señor, tenemos temor tuyo y no queremos desviarnos.
Amados hermanos, ¿quién no temerá al Señor? Siendo que Él tiene semejantes atributos descritos en la palabra, siendo que sus acciones son tan poderosas y tan eficaces y oportunas, y siendo que su disciplina llega con justicia a nuestra vida. ¿Hay razón para no temer a Dios? ¿Hay razón para decir no me importa Dios lo que piense, lo que quiera de mí? No, queridos hermanos, no pasemos por alto, no hagamos oídos omisos a lo que dice la palabra. Queridos hermanos, la palabra de Dios es verdad. Todo lo que Dios dice tiene cumplimiento. Los judíos por años pensaron que lo que Jeremías e Isaías y los profetas decían era vanidad, que era que estaban desquiciados y que se les ocurrían vainas y decían cosas fuera de lo común. Ellos dijeron, eso no va a venir, eso no vendrá. Pero ¿saben, queridos hermanos? Eso que Jeremías y los profetas anunciaron, vino, y vino con tanto dolor, que aquí en el capítulo describe el dolor y el llanto como un dolor insoportable, como una llaga incurable y como una enfermedad mortal y como un dolor emocional, dice, de llanto, como cuando se le quitan a uno todos los hijos de un momento para otro. Imagínense ustedes, madres, que de un momento para otro pierdan todos sus hijos, o su único hijo, si es único, y que de un momento a otro les llegue la noticia que trágicamente fue devorado, descuartizado, desmembrado. ¿Cuál no será nuestro dolor? No es un dolor que se calma con una palmadita en el hombro, ni con un sentido pésame. Es un dolor profundo que durará posiblemente hasta la tumba, que usted tenga que pasar por esa situación. Dice la Biblia que el dolor que el pueblo va a tener es un dolor incontrolable. Por eso pide justicia para los creyentes, pero pide ira incontenible para los incrédulos que nos devoran. Queridos hermanos, por eso dice la Biblia, no confíen en los incrédulos. Dice la Biblia, no confiemos. No confiemos en aquellos que no saben hacer el bien. ¿Cuáles son nuestros amigos? Yo siempre pregunto. ¿Cuáles son los amigos de nuestros hijos? ¿Con quién pasan y comparten nuestros hijos? Si nuestros hijos y nosotros como padres compartimos más con incrédulos, ¿qué es lo que va a pasar con esos incrédulos que no tienen temor de Dios ni invocan el nombre de Dios? Nos van a comer, como dice el versículo. Nos van a devorar. Nos van a terminar exterminando o consumiendo. Consume nuestra fe, consume nuestro ánimo. Porque muchos de nosotros nos desanimamos en el Evangelio. Porque durante la semana, ¿de qué nos alimentamos? Del mundo. Porque muchos de nosotros nos alimentamos horas y horas del mundo. De la televisión, del internet, de los juegos, de los amigos. Claro, pues el domingo yo no tengo ningún ánimo de ir a la iglesia. Y cuando vengo me parece aburrido. ¿Por qué? Porque yo no me estoy alimentando de lo que debe alimentarse el creyente, temeroso de Dios. ¿Y saben qué significa eso? Que no tenemos temor. Que no tememos a Dios. Sea Dios nuestro temor. Dice la Biblia, si usted le teme a Dios, usted va a leer la Biblia todos los días. Si usted le teme a Dios, usted va a orar todos los días. Si usted le teme a Dios y tiene temor por sus hijos, usted va a hacer su devocional con sus hijos todos los días. Porque usted teme a Dios, no al mundo. Porque el mundo nos ofrece cosas atractivas y nosotros vemos que vamos bien. Pero cuando vemos la palabra, vemos que no vamos bien, y sea Dios nuestro temor. Si usted le teme a Dios, usted se guarda del mal y se acerca a Dios. Queridos hermanos, ¿quién es el temor de ustedes? Sea Dios nuestro temor. ¿Quién no te temerá? Es la pregunta. ¿Quién no puede temer a un Dios así? Tan severo, tan implacable, tan justo, un Dios tan perfecto. ¿Quién no lo puede temer? ¿O quién no lo debe temer? Inclinen su rostro, por favor. Amado Dios, tú eres poderoso. Eres el único Dios verdadero, Rey de reyes, Señor de señores, Creador de todas las cosas, omnipotente y soberano. No hay nadie como tú, no hay nadie semejante a ti. Ilusión de parte nuestra como seres humanos pretender tener dioses, ídolos, a quienes rendimos adoración y reverencia.
fracaso de parte nuestra y necedad y torpeza, seguir a personas y seguir cosas e ídolos muertos. Perdónanos, Señor. Y como dice Jeremías, conocemos que tú eres soberano y que el destino nuestro está en tus manos. Conocemos que no nos corresponde a nosotros ordenar nuestros caminos, no porque no sea una orden tuya, ni no porque muchas veces no lo sepamos, sino porque no podemos por nuestra total incapacidad. Pero ¿quién no te temerá? Señor, castíganos si es necesario, disciplínanos si es necesario, y yo creo que es necesario, Señor, que nos disciplines, pero como dice Jeremías, disciplínanos en tu justicia, no en tu furor. Señor, ayúdanos para aceptar tu corrección con amor y con gratitud. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu disciplina con humildad, sabiendo que la merecemos y que hace parte de tu amor perfecto para nosotros. Señor, ayúdanos como padres a corregir a nuestros hijos y a instruirlos por el buen camino. Señor, qué triste ver cómo nuestra sociedad y aún nuestros propios hijos se van alejando de ti. Cuánto dolor, Señor, tristeza nos da ver que nuestros hijos, en lugar de ir amando más tu palabra y de ser una generación que te ame más, estamos viendo una generación más apática a ti. Cuando nuestros hijos, en lugar de desear ir a la iglesia, no quieren hacerlo, o en lugar de querer aprender de ti, prefieren aprender otras cosas. Te suplicamos que nos ayudes, que encamines a nuestros hijos y nuestras familias por el camino correcto y nos muestres el camino del bien, y que no nos aliemos con el mundo, porque el mundo nos come, nos devora, nos destruye. A nuestros hijos los devora el mundo, la televisión, el internet, los juegos, las amistades, los vicios y también su propio corazón. Pero solo tú eres justo y solo tú puedes guardar la porción de Jacob. Aunque tengamos que sufrir la vara, esa vara es una vara correctiva para traernos al camino. Señor, danos temor de vivir como vive el mundo, Señor. Danos temor y enséñanos a ser diferentes al mundo. Pon tu temor en nuestro corazón. Grábalo, escúlpelo en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente, para que vivamos para ti, para que te temamos, para que nuestro temor no sean las autoridades, ni nuestro temor sean los padres, ni los pastores, sino que nuestro temor seas tú. Seas tú nuestro temor, y que te temamos y te respetemos y vivamos para ti. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque en medio del juicio, de la censura por el pecado, también está tu misericordia, hablándonos de que somos tuyos y que nos preservarás por tu infinita bondad y misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Amén.